Muy bien, te voy a pedir que vayas buscando en tu Biblia el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. El énfasis de este mes tiene que ver con un corazón agradecido. La semana pasada hablamos acerca de reconocer, ¿verdad? De reconocer a Dios. El día de hoy vamos a hablar de recordar. Ya reconocimos, el día de hoy vamos a hablar acerca de recordar. Y antes de hacer nuestra lectura, vamos a repetir todos juntos nuestra declaración de fe. Nosotros somos ramas injertadas y tenemos vida gracias a Jesucristo. Su palabra es nuestro alimento y nos deleitamos en ella para dar mucho fruto. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura a este pasaje de Deuteronomio 8, versículos del 2 al 18. Está un poquito larguito, pero vamos a dar lectura. Voy a hacer la lectura yo en la Reina Valera 60, ¿sí? Y si traes otra versión, pues ahí lo puedes seguir. Si traes la Reina Valera, pues puedes seguir la lectura conmigo, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente, versículo 2 al 18. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios todos estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias y te rogamos, Padre, que tú, Señor, hables a nuestros corazones en esta mañana, que nos permitas ver, Señor, claramente el mensaje que tienes para nosotros, Señor, y que todo distractor que haya, Señor, sea tomado en tus manos. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces les comentaba, ¿verdad?, que la semana pasada hablamos acerca de reconocer. El día de hoy vamos a hablar acerca de recordar. Entonces, todas las semanas van a empezar con la letra R para que nosotros vayamos recordando estos términos y se nos haga un poquito más fácil, ¿verdad?, el poder
el poder tener esta enseñanza pues presente. En el año de 1953, un joven alpinista llamado Joe Simpson contó que durante una expedición una tormenta cubrió completamente el camino de regreso. Lo curioso fue que el problema no era la falta de fuerza para caminar. El problema era que ya no podía reconocer por dónde habían llegado. Él había perdido las referencias. Dijo algo parecido a esto: cuando uno pierde las referencias, cualquier dirección parece correcta. ¿Sabes algo, hermano? Eso mismo ocurre en la vida espiritual. Muchas personas, en muchas ocasiones, no dejan de amar a Dios de un día para otro y tal pareciera que así es, ¿verdad? Simplemente un día lo amaba y al otro día ya no. No, es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Primero dejan de recordar, después dejan de agradecer y finalmente comienzan a creer que todo lo que tienen lo han conseguido solos. Es un caminar, es un proceso. Así como todos entramos en un proceso cuando llegamos al Señor, en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? También en esa decadencia espiritual, también se vive por medio de ese proceso decadente. Por eso antes de entrar a la tierra prometida, lo vemos nosotros en el pasaje, como antes de entrar a la tierra prometida, ellos ya habían pasado esos 40 años en el desierto. Ellos ya habían vivido todo lo que recordamos malo y bueno, ¿sí? Malo y bueno, ¿sí? Pero ellos, antes de entrar a la tierra prometida, Dios no les habló de ciudades, ¿sí? Dios no les habló de enemigos, tampoco les habló de batallas. Lo que el Señor les habló en este mensaje, ¿sí? Les habló de algo más importante. Les habló de la memoria, les habló de recordar. Y eso es justamente lo que el Señor también quiere hablar a nuestro corazón en esta mañana. ¿Sabes algo? Porque una memoria descuidada produce un corazón orgulloso. Cuando nosotros dejamos de recordar las bondades de Dios, cuando nosotros dejamos de recordar todo lo que el Señor hace en nuestra vida, tarde o temprano terminamos reconociendo o adjudicándonos que esas bendiciones o todo lo que nosotros pudiéramos tener, no importa si es mucho o es poco, lo logramos por nosotros mismos. Por eso es por lo que un corazón, una memoria descuidada produce un corazón orgulloso, pero una memoria cultivada, una memoria que es cuidada, produce un corazón agradecido. Tener presente siempre que todo lo que tenemos es por gracia de Dios y que no lo merecemos, ¿sí? Y eso, tenerlo presente y recordarlo en todo momento, nos lleva a tener un corazón agradecido. Y la pregunta de esta mañana al pasaje es: ¿qué debemos recordar para que la gratitud permanezca viva en nuestro corazón? Entonces, si estamos hablando el día de hoy acerca de la gratitud y de recordar, ¿verdad?, de tener todo esto presente, déjame decirte que el mensaje tiene por título La memoria que produce gratitud. ¿Qué debemos recordar para que la gratitud permanezca viva en nuestro corazón? Hay 3 cosas que el pasaje nos dice que tenemos que recordar, y la primera de ellas es que debemos recordar el camino. Nota que el Señor no dice, ¿verdad?, acuérdate en el camino. No, o sea, el Señor dice, recuerda el camino. En el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino, ¿sí? El Señor no les está invitando a recordar hacia dónde se están dirigiendo, ¿verdad?, el destino, sino el Señor lo que les está diciendo es: acuérdate de todo el camino. El desierto lo vemos como una desgracia, y es cierto, o sea, no es fácil. El desierto estamos acostumbrados a verlo como una desgracia, pero lo que la palabra de Dios el día de hoy nos enseña es que el desierto forma parte de la gracia divina, de la gracia de nuestro Dios. Por muy fuerte que sea, por muy complicado que parezca, por muy duro que nosotros nos veamos en ese desierto, no deja de haber gracia en medio del desierto. Entonces, cuando tú y yo recordamos el camino, hermano, vamos a terminar reconociendo que Dios nos forma durante el camino. Dios nos forma durante el camino. Deuteronomio 8:2 dice ahí el versículo número 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años,
en el desierto. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y cuando nosotros leemos esta porción, porque de hecho lo que acabamos de leer nosotros en el pasaje, dice que así como un padre castiga a su hijo, dice así yo también a ustedes, ¿no? Y uno dice, o sea, qué mala onda es el Señor, qué mala onda es el Señor. O sea, ¿por qué hizo pasar a su pueblo durante 40 años en el desierto, siendo esclavos, y luego 40 años en el desierto? Y no solamente así, sino afligiéndolos, sino, o sea, nada más para ver qué había en su corazón. O sea, qué mala onda. Pero no, hermanos, de esto hay una historia. ¿Sí? Sí, era parte de ese caminar el desierto, para llegar a una tierra que el Señor les prometió, pero no era el destino. Y fue el pueblo, con sus acciones, el que permaneció en el desierto por sus acciones, pero no fue porque Dios así lo planeara. Hay quien dice que ese cruzar por el desierto no hubiera tardado el pueblo más de 40 días, y sin embargo se echaron 40 años, pero no fue porque Dios fuera malo, ni porque Él quisiera castigarlos, sino porque en ese caminar por el desierto, el pueblo, su corazón cambió, su corazón se volteó a otros dioses, su corazón fue orgulloso, su corazón fue transformado, y no para bien. Por eso es por lo que permanecieron todo ese tiempo. Entonces, hermanos, el desierto no fue un castigo, no fue un castigo sin sentido, sino un salón de clases en donde aprendieron. ¿Qué fue lo que aprendieron? Dependencia, obediencia, humildad. Ese caminar por el desierto fue un salón de clases para todos. Y ¿sabes algo? Muchas veces tú y yo pedimos que Dios nos saque del desierto, pero a veces no tenemos presente que es justamente en el desierto en donde el Señor usa todas estas situaciones para poder formar nuestro carácter. Y tratamos de evitar a toda costa el caminar por el desierto. Era necesario que pasaran por el desierto para llegar a esa tierra prometida, pero era solamente un paso, no una pertenencia. En nuestra vida sucede algo similar, hermanos. Es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas, dice la palabra de Dios, y dice que nosotros tenemos que pasarla con gozo, ¿verdad? Dice ahí Santiago que debemos estar con sumo gozo cuando enfrentemos diversas pruebas. Esas no las vamos a poder evitar. Pero lo que sí depende de nosotros es si permanecemos en ese desierto, ¿sí? O simplemente pasamos. El tiempo, al final del día, depende de nosotros. El tiempo depende de nosotros. Muchas veces le pedimos al Señor que nos saque de ese desierto, y Él está utilizando ese desierto para formar nuestro carácter. Piensa por un momento en la vida de José. El Señor tenía algo muy bueno para él, ¿verdad? Le dio sueños y él lo comentó con su familia, y la realidad es de que el resultado de ese sueño era emocionante para José, ¿verdad? Porque él dice que se postraran delante de él. Imagina qué hubiera sucedido si el Señor le da el sueño y de repente lo hubiera puesto en el palacio. Él hubiera pensado en su corazón que porque él era bueno, el Señor lo puso ahí. Pero ¿sabes algo? Él no llegó directamente al palacio. Antes de llegar al palacio hubo menosprecio, hubo traición, hubo una cisterna, hubo esclavitud, hubo injusticia, hubo una prisión. Antes de llegar al palacio hubo todo esto. Si José hubiera olvidado el camino, él hubiera pensado que el palacio fue el fruto de su talento. Pero ¿sabes algo, hermano? José recordó el camino, y cuando él se encuentra con sus hermanos, ¿sí? Cuando él se encuentra con sus hermanos que ya están en una posición ya de privilegio, pero después de haber pasado todas estas cosas, él no olvidó el camino. José no olvidó por todo lo que él atravesó, y él le dice a sus hermanos allá en Génesis 45:7, dice: Dios me envió delante de ustedes.
Dios me envió delante de ustedes. Y había un propósito, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Cuando el Señor nos da sueños grandes, hermano, nunca van a ser con la finalidad de solamente bendecirnos a nosotros. El propósito de Dios va más allá de simplemente bendecirnos a nosotros. Todo ese sueño que el Señor le dio a José tenía el propósito de guardar una nación, el pueblo de Dios. No era simplemente, ay, sí, todo el mundo me va a adorar, ay, sí, todo el mundo me va a reconocer, todo el mundo se va a inclinar delante de mí. No, el propósito de Dios iba todavía más allá. Pero para llegar a ese propósito, para llegar a esa promesa, para llegar a ese lugar en donde el Señor le dijo a José que iba a estar, ¿qué crees? Tuvo que atravesar ese camino. Y José recordó ese camino. ¿Recuerdan la actitud de los hermanos cuando se enteraron? Y dijo, no, o sea, lo que le hicimos, o sea, lo que nosotros le hicimos a él, o sea, nos va a mandar matar. Pero él pudo reconocer el camino y pudo reconocer que el plan de Dios estaba trazado de esa manera, sin importar el desierto por el cual él atravesó y la aflicción por la cual él atravesó. El propósito de Dios al final del día terminó mostrándose y era un propósito grande, era un propósito mayor. Alimento, agua, ropa, sandalias, una nube, una columna de fuego, son las cosas que el pueblo experimentó en ese desierto. Israel sobrevivió durante 40 años gracias a pequeños milagros, hermano. Durante 40 años el pueblo sobrevivió en el desierto gracias a pequeños milagros. Y a veces pensamos nosotros que el milagro más grande que pudieron ellos vivir fue ver las aguas del Mar Rojo abrirse. Ese fue el inicio solamente. Eso fue solamente el inicio. El gran milagro fue que Dios sostuvo a miles de personas todos los días durante 40 años. ¿Sabes algo, hermano? Muchas veces agradecemos y deseamos ver grandes milagros en nuestra vida. Y yo creo que muchos hemos experimentado esos milagros. Muchos hemos experimentado sanidades, muchos hemos experimentado lo que ahorita comentaba Abby, ¿verdad? O sea, la situación que vivió Jania era algo que pudo haber sido mucho peor. Y es como si la mano del Señor lo hubiera cuidado y lo hubiera puesto así en el piso, ¿verdad? Para que no se lastimara. Todas esas cosas son grandes milagros. Y a veces pensamos que el poder de Dios solamente se manifiesta de esa manera grande, y eso es lo que muchas veces nosotros buscamos ver, ¿verdad? Grandes milagros. Pero ¿y qué hay de esas pequeñas cosas que el Señor nos da todos los días? A ver, respira. A ver. ¿No? ¿Tú crees que esto es normal? Aire, alimento, ropa, hogar, salud, una familia. Hermano, una iglesia, ver su mano y su gracia de manera cotidiana en nuestra vida. Todas esas cosas que parecieran pequeñitas, que a veces son imperceptibles para nosotros, déjame decirte que no es normal. Algo de esto hablábamos la semana pasada. Nuestra vida está formada de pequeños milagros, los cuales el Señor nos permite estar aquí. Y tenemos que recordar esto y tenemos que estar agradecidos por todas estas cosas que el Señor nos da. Cuando tú y yo, hermano, recordamos el camino, descubrimos algo más. Descubrimos que nunca caminamos solos. Aunque a veces pareciera que estamos solitos, pero cuando ves todas esas pequeñas cosas en nuestra vida, que a veces son imperceptibles, nos damos cuenta que no estamos solos. Y esto nos lleva al segundo punto que tenemos que recordar. ¿Qué debemos recordar para que la gratitud permanezca viva en nuestro corazón? Ya vimos que debemos recordar en primer lugar el camino, pero lo segundo que debemos recordar es la provisión. Debemos recordar la provisión. Dios le recuerda que cada provisión tiene su origen. Cada cosa
que nosotros tenemos tiene su origen. Hermano, con el pueblo no fue la suerte, ni fue el desierto lo que los mantuvo. Lo que mantuvo al pueblo en el desierto fue la mano de Dios. No fue ninguna otra cosa. Cuando tú y yo recordamos la provisión, hermano, nos vamos a dar cuenta que toda provisión tiene un proveedor. El maná aparecía todas las mañanas, no faltaba. El pueblo no podía producirlo, el pueblo no podía comprarlo, ¿sí? Lo que es más, el pueblo ni siquiera podía guardarlo. Lo único que podían hacer, lo único que tenían que hacer era recogerlo. No hacían algo más para poder tener el alimento. El Señor lo mandaba directamente. Cada amanecer, hermano, el Señor le daba una lección a su pueblo. ¿Sabes cuál era? Y yo creo que también a nosotros. Cada amanecer el Señor daba esta lección: yo sigo siendo fiel, porque no les faltaba, al igual que a ti y a mí. Alguno de nosotros podríamos decir en este momento: es que el día de hoy yo me levanté y no tenía nada en el refrigerador. O el día de hoy yo me desperté desnudo porque no tenía que ponerme. O el día de hoy me vine descalzo porque no tenía que vestir. O amanecí en la calle porque no tenía en dónde dormir. ¿Te das cuenta cómo Dios sigue dándonos esta lección y nos sigue mostrando que Él es fiel? Y a veces esto, hermano, nosotros lo pasamos de largo. Entonces imagínate, hermano, a un niño que cada mañana se levanta y llega a la mesa y ve que está ahí el desayuno. Al principio, las primeras veces dice: ¡ay, wow, qué rico!, ¿no? Como dice Jania: ¡ay, wow, qué delicioso, abuela!, ¿no? Y al principio se sorprende y dice: ¡ay, qué padre! Pero con el paso del tiempo, se da cuenta que un día piensa que el desayuno simplemente aparece y olvida que alguien se levantó temprano para prepararlo. De esa misma manera, hermano, también nosotros podemos acostumbrarnos tanto a la provisión de Dios que dejamos de reconocer la mano que pone delante de nosotros esa provisión. Todos los días, hermano. El problema no es recibir la provisión, hermano. El problema es dejar de reconocer al proveedor. Debemos recordar su provisión, porque toda provisión tiene un proveedor, y toda provisión, hermano, merece adoración. Fíjate lo que dice el versículo número 10: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Y cuando nosotros leemos esto decimos: bueno, pues es que es el alimento, ¿verdad? Lo básico, ¿no? Pero el pasaje nos habla de muchas otras cosas más. Déjame leerte desde el versículo número 7 para que podamos darnos cuenta de todo lo que el Señor da. Versículo número 7 en adelante: porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan de vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, ¿sí? Y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Te das cuenta cómo no es solamente llenar la panza y ya? ¿Te das cuenta cómo delante de eso hay una provisión que va todavía más allá? Habla de hierro, habla de cobre, sí, más adelante habla de riquezas, de oro, de plata, de ganado, y en gran manera. Entonces el pasaje lo que nos está mostrando, hermano, es como la provisión de Dios no tiene que ver solamente con lo más básico, sino con cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios dice que su vestido no se gastó, el calzado no se gastó. Bueno, que ni siquiera los pies se les hincharon durante esos 40 años. Entonces cuando nosotros hablamos de la provisión, o sea, la palabra de Dios no se está refiriendo únicamente al alimento, ¿no?, y a lo más básico, sino a todo lo que la provisión, hermano, es todo lo que tú y yo podemos obtener, todo lo que tú y yo tenemos. La provisión tiene
un proveedor, pero también la provisión merece adoración, dice el pasaje. La provisión no termina solamente en la mesa, hermano. Lo que el Señor nos está diciendo es que la provisión debe de regresar al cielo en forma de adoración. Por todo lo que nosotros tenemos, debemos adorar a Dios por toda la provisión que Él nos da. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud es el destino natural de toda provisión. Dios conoce el corazón humano y sabe que ante cualquier indicio de provisión existe un peligro, hermano. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, pero tienen un poquito más y inmediatamente uno siente que, uy, no, ya, es lo máximo que puedo y que yo lo logré, que yo lo hice. Y dejamos de voltear a ver a Dios, pero cuando hay escasez, entonces sí, ¿verdad? Ay, Señor. Y logra uno un poquitito más y entonces hay seguridad en uno. ¿Por qué? Porque terminamos poniendo la seguridad en nosotros mismos, en lo que nosotros tenemos y no en el Señor. Por eso es por lo que nosotros, hermano, no debemos olvidar que la provisión tiene un proveedor y que la provisión, hermano, merece adoración a Dios cuando nosotros la tenemos. Porque si no, viene ese peligro que el Señor sabe que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Debemos recordar al dador. Debemos recordar al dador. Aquí aparece una advertencia, la advertencia más fuerte que podemos encontrar nosotros en este pasaje, ¿sí? En donde el Señor les dice, versículo 11, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. El Señor les está abriendo un panorama de todo lo que van a recibir cuando pasen esa tierra prometida. Pero el Señor les dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Debemos recordar al dador, porque el olvido, hermano, produce orgullo. El olvido produce orgullo. Versículo 12 al 14 dice lo siguiente: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, ¿sí?, en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y luego dice, cuando eso suceda, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios. ¿Te das cuenta cómo es una tendencia natural? ¿Sí? A lograr un poquito más y decir, pues ya no necesito de Dios, esto lo logré yo, ¿por qué yo voy a volver al Señor? Hasta que necesite, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a Dios como ese ayudador solamente. Estamos acostumbrados a ver a Dios solamente como un ayudador, pero no terminamos de reconocerlo como Rey en nuestra vida, en donde Él determina lo que nosotros tenemos que hacer y debemos obedecer a Él. Entonces el olvido, hermano, produce orgullo. El proceso, hermano, es muy sutil. Primero, el Señor nos bendice. Después, nos acostumbramos a esa bendición, ¿verdad? O sea, la hacemos como parte de nuestra vida, como que es normal que eso lo tengamos, ¿sí? Y luego olvidamos de dónde proviene la bendición y finalmente decimos, con mi esfuerzo logré todo esto. Y perdón, Señor, pero ¿en dónde estabas cuando yo logré todo esto? ¿En dónde estabas cuando yo logré todo esto? El orgullo, hermano, nunca aparece de repente. Siempre nace del olvido. Por eso es importante tener presente y recordar. ¿Sí? Por eso es importante. Mientras el olvido produce orgullo, déjame decirte que el recuerdo produce humildad. Versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Lo cual quiere decir, hermano, que el Señor no solo da las bendiciones, sino también nos da a ti y a mí la capacidad para poder obtenerlas. Es Dios quien nos da la capacidad para poder hacerla. Y cuando nosotros reconocemos eso, podemos ir con el Señor con un corazón humillado, ¿verdad? E incluso hasta nuestras ofrendas, hermano. Podemos llegar delante del Señor y decirle, Señor, gracias, ¿no? Y lo que hemos recibido,
O sea, lo que te damos de ti mismo lo hemos recibido. Es cuando nosotros recitamos esto que acabamos de hacer en ese momento. Porque reconocemos que es Dios quien da la provisión, que es Dios quien bendice. Y cuando yo cierro mi puño, cuando yo cierro para la obra del Señor, entonces decimos, es que no me alcanza, es que, oye, no, es que, mil pretextos. Porque no terminamos de reconocer que es el Señor quien da, ¿sí? Y cuando nosotros somos recíprocos y actuamos de la misma manera que el Señor, entonces el Señor no cierra su mano, el Señor no deja que el río deje de fluir. El Señor no solamente da las bendiciones, sino también nos da la capacidad para poder obtenerlas. Él pone las oportunidades, da la inteligencia, da la salud, da el empleo. El Señor es el origen, todo comienza en Él. Esta enseñanza, hermano, esta enseñanza, podemos ver nosotros cómo David ilustra, ¿sí?, justamente esto que estamos nosotros aprendiendo el día de hoy. Y él lo hace así como hablándose a sí mismo, ¿no? Ahí en el Salmo 103. O sea, él no está hablándole a nadie, ni está hablando con Dios, sino él se da cuenta que la gratitud, hermano, y el recordar todas las cosas, ¿sí?, es justamente esto que estamos nosotros haciendo. Y él se habla a sí mismo, dice ahí en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Él mismo es el que está diciendo, ¿sí? Él mismo es el que se está hablando a él mismo, y él dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tal vez valdría la pena poder hablar con nosotros mismos y por principio de cuenta reconocer, ¿verdad?, si en algún momento de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el camino en donde nosotros andamos, ¿sí?, si nosotros hemos olvidado ese camino por donde nosotros hemos transitado. Tal vez valga la pena recordar, si tenemos presente todas las cosas que el Señor nuestro Dios nos da todos los días. Tal vez valga la pena hablarnos a nosotros mismos y reconocer nosotros mismos que del Señor proviene todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y no solamente estoy hablando, hermanos, de una cuestión económica, ni de bien, o sea, de nada de eso. Si realmente nosotros estamos valorando nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo, si nosotros estamos valorando a nuestra familia, si nosotros estamos valorando nuestra iglesia, si nosotros estamos valorando cada cosa que hacen un mucho en lo que tú y yo somos el día de hoy. Tener una memoria espiritual, hermano, que nos recuerde cada día el camino por el que Dios nos ha guiado, la mano que nos ha sostenido, pero sobre todo al dador que nunca, hermano, nunca ha dejado de ser fiel, para que cada uno de nosotros podamos vivir siempre agradecidos. El punto aquí es la gratitud. El punto aquí es que no olvidemos. El punto aquí, hermano, es que tengamos presente siempre al Señor. Y yo sé que todos los que venimos con un corazón receptivo. Y el deseo del Señor es que su palabra no vuelva vacía. Y reconocer si hay algún aspecto en nosotros que hemos olvidado, alguno de los beneficios que el Señor nos ha dado y que nosotros hemos dejado de recordar. Vamos a orar. Señor, pues aquí nos tienes, Padre. Tú conoces, como dice tu palabra, Señor, cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, Señor. Y tu palabra dice que no hay un lugar, Señor, en el cual podamos escondernos de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que tú escudriñas nuestros corazones y que sabes, Señor, las intenciones de ellos. Es por eso, Señor, que en esta mañana queremos rogarte, Señor, que
pues que sigas obrando, Padre, en esta iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. Y que nos permitas, Padre, siempre, Señor, tener presente que es solamente por tu gracia, porque estamos aquí. No es otra cosa, Señor, no somos nosotros, Señor, sino solamente tu gracia. Hay tantas cosas, Señor, que nos das día a día, que en muchas ocasiones, Señor, las hacemos como algo, como parte, Señor, de algo natural. Permítenos ver, Señor, no solamente esos grandes milagros de los cuales te agradecemos, la manera en la que tú te has mostrado, Señor, en algún punto de nuestra vida, de manera milagrosa, Señor. Y que eso es algo escandaloso y algo visible y algo que gritamos. Pero ayúdanos, Señor, a ver en nuestra vida cada pequeño milagro, Señor. El despertar, el tener, Señor, alimento, el tener una familia, Señor, el tener una familia espiritual, el poder levantarnos, Señor, y caminar, Señor, libremente, sin que nadie nos moleste, Señor, el poder tener una iglesia en la cual también, Padre, poder congregarnos. Ayúdanos, Señor, a reconocer cada una de estos pequeños milagros, Señor, que a veces para nosotros pudieran ser imperceptibles, pero cuando uno de estos falla, Señor, es entonces cuando vamos a ti. No permita, Señor, que esto sea algo cotidiano en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a recordar siempre, porque todas estas cosas, Señor, las ponemos en tus manos y te damos muchas gracias en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.